Bueno, Castalla daba la bienvenida a una prueba de la Interclubs de Vinalopó. En este caso recordamos que estamos en la cuarta edición de la Interclub Vinalopó. Castalla era la quinta puntuable y se celebraba el 15 memorial José Vidal García. Bueno, el punto de encuentro en esta prueba en Castalla era el bar Rincón de Quevedo, en la calle Dalí, donde se iba a dar la salida neutralizada y se iba a guardar ese minuto de silencio. Ya tenemos los corredores en marcha en este recorrido neutralizado, donde se iban a recorrer los últimos kilómetros de la carrera. Recordamos una carrera con 5 vueltas entre Castalla, cruce de Viar, de vuelta a Onil, para encarar de nuevo esa entrada a Castalla. En línea de salida, alrededor de 168 corredores. Una Interclub que está contando con una alta participación, siempre rondando los 200, que es el tope previsto en el reglamento. En estos momentos pasan los corredores por esa línea de meta, una línea de meta que picaba un poquito hacia arriba, y lo iban a poder pasar por primera vez neutralizados. Numeroso público el que se daba cita en esta tarde fría aquí en Castalla, y a lo largo del recorrido, sobre todo en el paso de montaña y en el paso de la población de Castalla, llenaban las cunetas. Ya en la carretera de Castalla a Sax, donde se iba a dar la salida oficial, recordamos 75 kilómetros, 5 vueltas. A recordar esa amplia participación de equipos que año tras año van aumentando en esta categoría senior y máster. Salida oficial y nada más darse el pito, como estamos viendo en las imágenes, empezarían los primeros ataques, intentos por parte prácticamente de todos los equipos. Recordamos una amplia participación de equipos de la Comunidad Valenciana y Murcia. En este momento subiendo lo que iba a ser la subida del día entre Castalla y el cruce de Viar.
clasificado pasando por el paso puntuable de montaña. Recordamos que había 2 pasos que iban a sumar puntos para la clasificación de la montaña. Una clasificación de la montaña liderada por el corredor Antonio Sabater del Bicisport Poli, conjunto de Elda. Nuevos intentos, en este caso José Manuel Díaz del Bianca Monforte junto con Miguel Ángel Cobo, que iban a formar un septeto formado por Antonio Sabater, José Manuel Díaz, Francisco Pérez, Abel Bañón, Miguel Ángel Cobo y Francisco Parejo. Pero repetimos que las ventajas muy poquitas, apenas rondando los 5-10 segundos. Cerrando el grupo el corredor Francisco Pérez del G-Sport, camino del cruce de Villar Sax. Como no destacar ese frío, recordamos una temperatura de solo 6 grados. Tenemos con ese maillot de líder de la montaña al corredor eldense Antonio Sabater. Vemos como en estos momentos es absorbido ese grupo de 7. Esto iba a ser una tónica de lo que iba a ser toda la carrera. Tenemos con ese dorsal 260 a Jorge Ferrío del Aquavest, junto con el corredor Juan Pedro Sáenz del Bicisport Poli. Nuevo intento, en este caso en la bajada hacia el cruce de Viar. Una zona de bajada que llevaba hasta casi el mismo O'Neill. Y como podemos ver en las imágenes, que no paraba. De hecho, la prueba está en esa media por encima de los 43 km por hora con el que íbamos a finalizar la carrera. Nuevo intento, en este caso Mario Box, el corredor también del Aquavest, el GTA Dolores, población de la Vega Baja. Repetimos, una carrera muy bonita, muy vistosa, que los intentos han ido encadenados. En este caso otro corredor eldense, con ese dorsal 16, José Andrés Serrano, la ropa del Bicisport Poli. Comandando el pelotón José Pardo, absorbido el corredor del Bicisport, donde nos encontramos ahora en la primera vuelta. Damos ese total de 5 para completar esos 75 kilómetros. Vamos a José Manuel López con ese dorsal 173, José Alcover, Grupesa Cajamar. Los hombres del Jiménez Ganga también muy activos, defendiendo sus intereses. Una carrera que les iban a manilla al dedo en esa llegada en Castalla.
pasando la cuerda de cara a esa primera meta volante del día, situado justo a la entrada de Castalla. Pedro Luis Milán, consigue pasar en primera posición, seguido también del corredor de Jiménez de Ganga, Pedro José López, y tercero sería el corredor del Sport Poli, Sergio Verdú. Bueno, y encarando una nueva subida, en este caso el inicio de la segunda vuelta. Sería Benito Ruiz con Federici Bars, del equipo de Monforte. Ahí cerrándose el quinteto, el dorsal 105, Abel Bañón, que ya lo intentaba en la vuelta anterior, y el dorsal 1 perteneciente a Manuel Sánchez, del equipo Orquín. Cerrando el grupo, el corredor con ese dorsal 8, Pedro Serrano, del Sport Poli. Repetimos, con unas ventajas muy exiguas, rondando los 5 o 10 segundos. Benito Ruiz cerrando el grupo, Ibars y los dos corredores del club Orquín de Getafe, comandando ese pequeño corte. Los dos corredores del Orquín correspondientes a Daniel Crespo y Manuel Sánchez. Recordamos Manuel Sánchez, vencedor en la pasada edición de la Interclub Vinalopó, la edición 2011.
ver, pelotón que no deja respiro, siempre manteniendo las distancias, no dejando marchar prácticamente casi a ningún intento de escapada, ¿eh? En la imagen del corredor de Aquavest, dorsal 86, Inocencio Serra, que también intentaba buscar ese corte. Ahí por detrás vemos el maillot, el líder de la montaña, Antonio Sabater, y justo con ese maillot rosa que corresponde al líder de la Intercruz, a Jordi Berenguer, que no se lo piensa, y en la subida se produce este ataque para formarse un dúo entre Antonio Sabater y el mismo Jordi Berenguer, coronando la subida en estos momentos. Primera posición Jordi Berenguer, segundo Antonio Sabater, siendo tercero Pedro Luis Milán del Jiménez de Ganga. Y buscando esa inercia del paso de montaña, los dos corredores consiguen aumentar la diferencia sobre el pelotón, una diferencia que llegó hasta casi los 20 segundos. Pero repetimos, una escapada muy temprana en la segunda vuelta de un total de 5. Un Jordi Berenguer que consigue mantener bastante ventaja en la general. Vemos esa ventaja rondando los 10-15 segundos. Y al igual que lo persiguiera en la etapa de Novelda, Jordi Berenguer, incluso llevándose el maillot de líder, intenta siempre buscar los cortes. Recordamos la semana próxima, dentro de 2 semanas, en IBI, donde se va a celebrar la etapa reina de esta Interclubs, como protagonista el Alto de Tibi y el Alto de la Carrasqueta. Son la próxima etapa de la Interclubs. Se inicia la bajada hacia Onil, pasando estos momentos por encima de la autovía.
Fortísimo el ritmo. Haciendo por el dúo de cabeza. Como veníamos diciendo, la próxima puntuable, que será en Monforte del Cid, el próximo día 25 de febrero, en la etapa que comentábamos anteriormente, la de Ibi, con el Alto de la Carrasqueta para el día 3 de marzo. Pasando en este momento las rotondas del cruce de Viar. Por detrás, poco a poco, que ya empezarían a recortar diferencias. En estos momentos toman contacto 3 corredores con el dúo de cabeza, como Javier Puig, José Pardo, José Manuel Díaz, junto con Antonio Sabater y el mismo Jordi Berenguer. Paso por el polígono de Onil, con José Manuel Díaz, que también se ha mantenido muy activo en la etapa de hoy. En este momento pelotón compacto. Pasamos a la entrada de Castalla, con un pelotón ya bastante mermado, de los 168 que tomaban la salida, para encarar una nueva subida, tercera vuelta. Giro a la derecha. Cola de pelotón, cerrando ese dorsal 118, Francisco Javier Vidal. Y el dorsal 14, Ignacio Vanga. El frío como protagonista hoy. Repetimos una temperatura que apenas pasaba de los 6 grados. Grupo, el 2 veces ganador de la Interclub en Alopó, Miguel Ángel Alandete, con ese dorsal 177. Ahí junto a él Diego Milán, a cola de pelotón. A Diego Milán y al corredor con ese dorsal 112, José Sánchez del Paco López. Se inicia una nueva vuelta, en este caso la tercera. Nuevos intentos.
Box. Y por delante un terceto. En este caso el dorsal 211, José Antonio Agulló del Clinic Comfort. Es el dorsal 505, perteneciente a Abel Bañón, que también lo vuelve a intentar. El dorsal 201, Álvaro García del Grupesa. Ahí tenemos a José Antonio Agulló del Clinic Comfort conduciendo ese terceto al inicio de la subida. Repetimos una carrera que se preveía que no iba a llegar ninguna escapada, se apostaba mucho por el sprint y se iban cumpliendo las previsiones. Ahí tenemos al corredor Álvaro García cerrando el grupo. Inicio de la ascensión. A 1 kilómetro de la cima. Justo por detrás del pelotón se les iba a echar encima. Cómo no destacar esa gran afluencia de público. Ahí vemos imágenes espectaculares desde la moto a cola de pelotón. Con ese maillot verde, el dorsal 8, Pedro Serrano de Bici Sport Poli. Y bonito espectáculo el día de hoy en Castalla. Tenemos dorsal 85, Mario José Box. Desde la cámara subjetiva de la moto, llegando hasta ese terceto, recordamos, formado por Agulló, Álvaro García, el Bayón, y ya nos encontramos de nuevo en la bajada hacia Onil. Cerrando ese grupo el 298, Miguel Galletero de Nutri Fitness. Bueno, las imágenes que vamos a ver ahora corresponden al paso puntuable cuando es absorbido el terceto de cabeza. Vemos a Pedro Luis Milán, Diego Milán, Sabater interesado en puntuar, en pasar en primera posición, pero sería el mismo líder, Jordi Berenguer, el que se llevaba los 3 puntos. Segunda posición para Antonio Sabater y tercero Pedro Luis Milán, el corredor del Jiménez Ganga. Y con ese maillot de campeón de España, Torrella, el corredor de G-Sport.
de nuevo José Manuel Díaz, incansable, que lo vuelve a repetir. Como vemos, un pelotón completamente estirado que no dejaba margen para ninguna escapada. Francisco Torrella, campeón de España Máster 30. Con ese maillot rojo, el dorsal 44, Jaime Espinosa. Realmente los máximos favoritos con la posibilidad de algún corte en cabeza de carrera. Pues al 98 José Manuel Moreno, nuevos intentos por delante, el mismo Diego Milán. Intentando evitar ese corte, Benito Ruiz de Bicicleta Espina. Ahí tenemos un intento detrás de otro hombre de Jiménez Ganga. Con Mario Box, ahí viene Javier Puig, eso 2 al 120, Miguel Ángel Fuentes, Mario Box, Javier Puig, iniciando la bajada hasta el cruce de Villar y O'Neill. Momentos donde llegamos a mitad de carrera, tenemos a Javier Puig comandando el pelotón. Javier Puig, que en esta Intercruz un corredor muy activo. De la etapa de Villena el año pasado, David Burguera. De nuevo el corredor de Elda, de Biciporpoli, José Andrés Serrano. A su rueda al dorsal 181, David Fajardo, el corredor del Clinic Comfort. Nuevos intentos, repetimos, siempre escasas ventajas. Nuevo corredor de Elda, el dorsal 245, Román Fuentes del Jiménez Ganga. Cerrando Frederic Ibars este pequeño intento de fuga, el cual llegaría a sacar unos segundos de ventaja al pelotón. Pero una de las causas de que no fructificaran sería la falta de entendimiento. Ahí se incorpora a la fuga el dorsal 12, Juan Pedro Sáez, también ese dorsal 23, Sergio Verdú.
el corredor de Bicisport Poli, Juan Pedro Sáez, a la caza del dúo de cabeza, con su compañero de equipo el dorsal 16, José Andrés Serrano, y el mismo David Fajardo. Repetimos, una carrera muy activa, prácticamente no se ha parado durante ningún momento. Ahí Javier Puig, el corredor de bicicleta espina, buscando colaboración pero que no la encuentra. Ahí salta con el dorsal 87 Juan Manuel Rey, corredor del Aquavest Albafón, equipo de la Peña Ciclista Dolores. Muy combativo hoy, de hecho, junto con Antonio Sabater han estado en las primeras posiciones de la combatibilidad. Y ahí con el dorsal 45 José Diego Rubio del Biancamón, cuando nos encontramos justo en la recta entre Onil y Castalla. Camino de completar la tercera vuelta. El corredor del equipo de Monforte del Cid, que es cazado por el pelotón. Y de nuevo los hombres del Jiménez de Ganga, muy activos hoy. Al 121 Pedro Luis Milán, a la entrada de la población de Castalla. Jordi Berenguer, el líder de la montaña Antonio Sabater, Manuel Sánchez, José Manuel Díaz, David Ramírez del Gesport. Paso por esta meta volante sería Pedro José López en primera posición, el corredor de Jiménez de Ganga. Segundo sería Pedro Luis Milán del Jiménez de Ganga. Tercero Antonio Soto del Paco López. Nuevo giro a la derecha. Empezaríamos la cuarta vuelta, recordamos, de un total de 5. Dorsal 102, corredor del bicicleta espina Adrián Martínez. A estas alturas el pelotón pasaría a tener algo más de 100 corredores de los 168 que partían en línea de salida. Tenemos el dorsal 14 Ignacio Ganga del Bicisport Poli, y como vemos el ritmo que no decrece, se mantiene ese fuerte ritmo que impide que se forme alguna fuga.
encontramos de nuevo en la carretera de Castalla a Sax. Esta vuelta se rodaría muy rápido. Vemos los numerosos intentos que se quieren producir. Aquí tenemos un pequeñito corte alrededor de entre 15 y 20 corredores. En incorporarse ese dorsal 245, Román Fuentes del Jiménez Ganga. Prácticamente los favoritos estarían aquí dentro, incluido el líder Jordi Berenguer, Antonio Sabater, Javier Puig. Y ante el parón, pues un pequeño nuevo intento a cargo del dorsal 211, José Antonio Agulló del Clinic Comfort. Ahí tenemos unas bonitas vistas con O'Neill al fondo. Y los hombres del Jiménez Ganga que no decaen en el ritmo. Nos encontramos ante una nueva subida. Nuevo intento por parte del dorsal 87 Juan Manuel Rey del Aquavest. Esta sería ya la tercera o cuarta vez que lo intenta. Con un corredor del Orquín y eso dorsal 77 Fernando Jimeno del G-Sport. Y otra bonita imagen por el paso de montaña. Desde la moto subjetiva. Tenemos a Mario Box, Antonio Sabater, Jordi Berenguer, Jaime Espinosa. De pasar por el alto y ante el parón pues un nuevo intento por ese dorsal 94 Benito Ruiz. Antonio Sabater marcado de cerca por el líder Jordi Berenguer. Ahí José Manuel Díaz con ese dorsal 33. De nuevo parón. De nuevo parón en el pelotón. Nuevo intento, Inocencio Serra, Jordi Berenguer, Manuel Sánchez. Pero repetimos los intentos que no llegaban a cuajar. Siempre rondando esos 5 o 10 segundos. Un pelotón que no dejaba hacer a ninguno de los intentos.
Ahí Fernando con ese dorsal 241. El corredor sub-23. Carlos Antón. Ese dorsal 107. José Pardo. Intenta no perder comba. Mayor rojo, el dorsal 44, Jaime Espinosa, junto con Mario Box. Ahí conduciendo ese grupo, el dorsal 20, Fernando Moya. Jaime Espinosa, que no quiere que baje el ritmo. El corredor del equipo de Monforte del Cid intenta marcharse en solitario. Ahí poquito por detrás del dorsal 248, Francisco Alamilla, el corredor junior del Jiménez Ganga. Como vemos esa cara de resignación por parte de Espinosa, que ve que no se puede, pero otros lo intentarían. Recordamos, estamos en la cuarta vuelta de un total de 5. De nuevo tenemos ahí por cabeza de carrera al corredor Pedro Serrano con ese maillot verde. El grupo dorsal 182, David Burguera. Ahí parecía que estaban cobrando una pequeña ventaja, pero no llegaban a ponerse de acuerdo. Se incorpora ahí Delicado, Pedro Luis Milán. Repetimos que es la falta de entendimiento la que hacía que ninguna de las escapadas cuajara. Burguera conduciendo junto con José Manuel López, el corredor de Crevillente. En esa bajada hacia O'Neill. Excelente recorrido el preparado hoy por el Club Ciclista Castalla. Pasando al relevo, el dorsal 77, Fernando Jimeno del G-Sport con Pedro Serrano. José Manuel López y Juan Carlos Delicado con ese dorsal 35. Ese corredor muy activo como es Juan Manuel Rey del Aquavest, que ha estado muy combativo hoy.
Recordamos este trazado de alrededor de algo más de 12 kilómetros para completar esos 75 de esta Interclub Vinalopó en Castalla. Incorporándose nuevas unidades, en este caso sería el dorsal 201 Álvaro García del Grupesa Cagamar. Llegando en estos momentos al polígono de Onil. Para dentro de nada completar esta cuarta vuelta. Ahora vamos a tener ese giro a la derecha. Como los corredores giran a la derecha, dirección Castalla. Con el parque natural del Maimó al fondo. De nuevo entrada a Castalla para dar inicio a la última de las vueltas. Recordamos que la meta era justamente pasando este cruce para girar a la izquierda para terminar en la calle Dalí, donde se daba la salida en la parte alta de Castalla. Todo se trataba de si esto iba a llegar al sprint o no. Y tal como decían las previsiones, pues se iba a llegar al sprint. Continúa este grupo de cabeza. Que la falta de entendimiento iba a hacer que la fuga no cuajara, a pesar de esos 15-20 segundos que contaban con respecto al pelotón. Vemos que al fondo no aparece y se iba a hacer la última subida. Ahí conduciendo Fernando Jimeno del G-Sport. Al 35 Juan Carlos Delicado y con ese dorsal 201 Álvaro García. Dando inicio a esta última vuelta. Ahí tirando en estos momentos de este grupito el dorsal 140 Víctor Selva del Club Ciclista Ontenien.
concretamente en Monforte del Cid, con 5 subidas a Pozo Blanco. Pues dirección Novelda para entrar de nuevo en la población de Monforte. Eso será el próximo 25 de febrero. Este grupo de cabeza que continúa con esa ventaja de entre 15 a 20 segundos sobre el pelotón, ahora conducido por Juan Manuel Rey, por el corredor de Crevillente José Manuel López, y cerrando el grupo por un hombre de Jiménez Ganga, que hoy bordaría su trabajo, y a Pedro Serrano de Bicisport Poli, y a pesar de mantener ahí un buen ritmo, el pelotón que poquito a poquito les iba comiendo el terreno, ahí tenemos al grupo pasando por lo que ya sería la última subida. Paso sería primero Abel Bañón del Club Ciclista Algorfa, segundo Fernando Jimeno del G-Sport y tercero el dorsal 140 Víctor Selva del Club Ciclista Ontenín. Ahí tenemos en estos momentos paso de montaña y cómo absorbe el pelotón al grupo de cabeza. Antonio Sabater, el líder de la montaña, que se ha quedado a poquito de puntuar, pero la Reón por detrás ha servido para neutralizar la escapada. Bueno, en estos momentos pelotón compacto, un pelotón que prácticamente se mantenía compacto hasta la entrada de Castalla, ya que las siguientes imágenes que vamos a ver van a pertenecer al sprint que se disputó en la recta de meta. Ahí tenemos nuevos intentos. Francisco Torrella con ese maillot de campeón de España, intentando tensar la cuerda, lo repetimos, que el pelotón no dejaba abrir hueco a prácticamente ninguno de los intentos de escapada. Ahí tenemos a Jaime Espinosa, Antonio Sabater, Diego Milán, un poquito más atrás Jordi Berenguer, Pedro Luis Milán, prácticamente los favoritos marcándose, y así sería la tónica hasta llegar a las calles de Castalla. En esta última vuelta de las 5 que componen esta excelente prueba en Castalla. Ahora vemos unas imágenes repetidas desde la cámara subjetiva de lo que era la subida. Y recordemos que las próximas imágenes que vamos a ver van a ser de ese sprint con victoria para Pedro Luis Milán del Jiménez Ganga, que culminaba así un gran trabajo por parte del equipo de Sachs. Segundo, un reaparecido Óscar Andrés del Biancamón. Tercero, líder, que consigue así ampliar su ventaja o por lo menos mantenerla, Jordi Berenguer.
por las imágenes. Mientras tanto, disfrutando de estas imágenes desde la moto en la última subida. Y repetimos, a destacar la excelente presencia de público en muchas partes del recorrido, lo que demuestra que esta Interclubs Vinalopó está llamando la atención de la afición alicantina. Bueno, y ahí tenemos imágenes del sprint en directo, con ese pequeño grupo de elegidos, partiendo en primer lugar Jordi Berenguer, a su derecha Pedro Luis Milán, que consigue esos metros de ventaja con Óscar Andrés a su rueda. Un bonito sprint, y lo vamos a ver ahora a cámara lenta. Repetimos, Pedro Luis Milán, Óscar Andrés, Jordi Berenguer, José Manuel Díaz, Francisco Torrella, Antonio Sabater, Manuel Sánchez, y un poquito más atrás José Antonio Agulló, Benito Ruiz, dando colofón a una excelente prueba aquí en Castalla, perteneciente a la cuarta Interclub Vinalopó. Ahí tenemos el bonito triunfo del corredor del equipo de SAG, Jiménez Ganga. Y logramos próxima cita, Monforte del Cid, 25 de febrero.